o la extracción del nacimiento de César, y que fue a través del abdomen. Y fue la forma en que pudo nacer Julio César. Entonces de ahí viene el nombre de la palabra cesárea o cesárea, que es apertura a través del abdomen. Y la cesárea es un procedimiento que se realiza a través de una incisión abdominal y una incisión del útero para extraer el producto por vía abdominal, no por vías naturales, a través del abdomen. ¿Sale? Eso es una cesárea. Entonces, lo que tú estás dando, porque si no lo entiendes desde un principio qué es el conocimiento, lo que es la definición, por eso se pierden. Me le están llamando cesárea a la incisión del abdomen. No, 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 no. En el abdomen hay diferentes tipos de incisiones. Ajá, que es la infraumbilical media, que es la más común o la más usada. Es la tipo la tipo Cherney, la tipo Fan Steel, son incisiones en el abdomen, ¿sí? Que son los que se utilizan. Está la Maryland, la Cherney, la Fan Steel y la media infraumbilical, que son las que más comúnmente se utilizan. Las que se utilizan más estéticamente es la Fan Steel y la Maryland. La Cherney y la media infraumbilical pues no son estéticas, pero son las que más se utilizan. Ahora, esas son las incisiones que se realizan para la pared abdominal. Ahora, ¿qué elemento? Y hacen así. Yo siempre lo regaño porque tienes que hacerlo así, como si fuera hacia arriba, en forma de sonrisa, porque así evitas que se lleven los vasos uterinos, porque pasan por ahí y empieza un sangrado. Se llevaron la uterina, le hicieron hacia abajo, no hacia arriba, se llevaron la uterina y fue un sangradero canino que se estaba complicando mucho la paciente y el doctor hasta estaba todo estresado, ¿no? Yo le dije varias veces que si me metía, dijo que no, bueno, mientras él no pida ayuda, yo, ¿sí me explicó? Entonces sí es bien importante, esa es la incisión más común, la KER, luego viene la KERER, y la que está en forma de J, que es segmento corporal, esa se llama lasco. Es una incisión lasco. Se apellida, el que le inventó se llama segmento y es una forma de J. Esa se utiliza mucho para los productos prematuros o en presentación pélvica cuando son de 28 a 32 semanas. Son para productos prematuros porque está muy grueso el útero, el músculo del útero, la capa del útero está muy grueso el músculo y todo, y se utiliza. La otra que se utiliza es la BEC, con B de burro, B de bueno. Se llama BEC, es cemento corporal, pero es sagital. Es la diferente entre la Lasco, que es en J, y la BEC, que es sagital. Y la que tú estabas diciendo hace rato es segmento corporal. Son las incisiones, una parte del útero y las otras de abdomen, para poder extraer al producto vía abdominal. Esa no es una cesárea. La cesárea es el procedimiento que se realiza vía abdominal para extraer al producto y que se hacen incisiones tanto abdominales como uterinas para la extracción del producto vía abdominal. Todo eso es una cesárea, o se le puso así con el nombre de cesárea por el primer nacimiento de Julio César. Lo repito varias veces, pero para que se les quede grabado. Voy a hacer pregunta de examen. Voy a hacer pregunta de examen. Y no quiero que se queden, que no se les explicó nada de eso. ¿Ok? Y voy a preguntar tipo de incisiones que se realizan. ¿Ok? ¿Sí me está escuchando, doctora Jimena? Doctora Marian, doctor Mauricio, doctor Mauricio, manifiéstese. Sí,
Sí, doctor, aquí lo estoy escuchando. Ok, entonces pónganse abusados porque va a ser pregunta de examen. ¿Eh? Entonces, yo ya les aclaré, continúa, porque me estás diciendo cesárea, las incisiones no. No, la cesárea es un procedimiento que se realiza, punto, ¿vale? Y hay incisiones abdominales a nivel de útero y a nivel de abdomen. Adelante, Saúl. ¿Ya se ve mi pantalla? Bueno, entonces nos habíamos quedado que en la poneurosis les decía que nos dice que es una disección Roma y se hace digitalmente. Cuando llegamos a la fase de los rectos, pues no encontré una imagen que lo explicara como tal, pero vi un video y decía que con el segundo bisturí abrimos, hacemos dos pequeños cortes o dos pequeñas incisiones, una aquí y otra acá. Bueno, así lo vi en el video y digitalmente igual se abre. Entonces, los músculos rectos igual, pues digitalmente los abrimos y esto pues nos ayuda pues a disminuir la fiebre puerperal y pues entonces ya tenemos menos disecciones quirúrgicas. ¿Qué más? Llegamos al peritoneo visceral, se hace la disección de vejiga y aquí usamos la valva. Con la valva pues ya se evita que estemos manipulando la vejiga y así evitemos pues alteraciones en este órgano. Se realiza una apertura de histerectomía, o sea, igual es digital y se extrae el feto. Entonces aquí pues ya aquí vemos cómo se hace la histerectomía, pues se mete digitalmente y se abre. Y bueno, aquí les decía, ¿no? ¿Cuáles son las principales arterias que tenemos y que tenemos que tener cuidado? Tenemos aquí principal bueno, aquí vemos la gástrica que viene desde acá arriba. Hay que tener cuidado de no llevarnos la arteria epigástrica, la epigástrica superficial y la arteria pudenda externa. Y bueno, aquí ya vemos la aponeurosis. Aquí estamos viendo la vejiga, bueno, perdón, bueno, aquí con el uso de la valva, pues ya nos llevamos o jalamos la vejiga. Y bueno, aquí ya tenemos el útero, ¿no? Lo que nos explicaba el doctor. Se rompe el saco amniótico, se aspira y ya sale el feto. Primero sale la cabeza y ya después sacamos todo el producto. Entonces, bueno, aquí antes del alumbramiento, pues tenemos que fijar el cordón umbilical, cortamos y ya se entrega el bebé ya se entrega al pediatra y nosotros seguimos con el alumbramiento. Entonces, se corta el cordón, les decía, se fija y decía que con la ayuda del otro quirúrgico se hace una técnica para empujar en el fondo uterino y así pueda salir la placenta. Se hace la extracción de placenta y pues tenemos que revisar la placenta que esté completa, que no esté sangrando. Nos decía la R4 en la guardia anterior que revisáramos, ¿no? Y que no llorara la placenta propiamente. Entonces la abre en la cara materna, en la cara materna la abre así y ya se ven los lóbulos. Entonces se ven unos caminitos, entonces se ve cuando sangra, ¿no? Entonces ahí nos dice que, pues si está sangrando, que está llorando, o sea, se limpia, si sigue llorando, pues hay que revisar otra vez, que no quede pues ninguna parte de la placenta dentro. También nos decía la bibliografía que se hace una limpieza de la cavidad uterina y esta se hace con una gasa y aquí vemos la de anillos, ¿no? Entonces con la de anillos ya pues limpiamos, que no quede nada dentro y se usa una dilatación cervical y ya pues metemos al cierre. Cuando se hace el cierre por planos, pues se sutura la esterectomía en una sola capa, en un punto continuo. Después cerramos bueno, se hace el cierre del peritoneo visceral y parietal, pero estaba leyendo que nos decía que, que el peritoneo se cierra o cicatriza en menos de 72 horas. Entonces, que muchas veces no es necesario suturar. Y los músculos rectos tampoco se
se suturan o no se recomienda tanto suturar porque igual cierran rápido. Entonces decía que en menos de 2 semanas el músculo ya había cerrado y el peritoneo ya había, se cierra en 72 horas y en 2 semanas pues ya está regenerado completamente. Se hace la fasciorrafia, o sea, se cierran las fascias. También decía que el cierre de grasa subaponeurótica igual no se afrontaba, pero si tenemos una paciente que tiene grasa en abdomen de más de 2 centímetros, pues sí se recomienda ya usar la sutura y se hace el cierre de la piel. Para el cierre de la piel, nos menciona la bibliografía que puede ser, bueno, se hace continua y subdérmica. Pues para que no quede, para que no nos queden tantas cicatrices. Bueno, la cicatriz no sea tan grande. Y pues aquí vemos lo que les decía, ¿no? La excepción, los afrontan si es necesario. La capa grasa pues no se cierra y se hace, aquí en esta bibliografía o en este artículo que encontré, decía que también se pueden utilizar grapas. Pues yo nunca he visto que se utilicen grapas, sino les decía la subdérmica. Y bueno, aquí, pues si vamos a asistir, pues son esta es de una mesa que preparamos en la guardia. Entonces aquí vemos a las de anillos. Bueno, a ver si la puedo hacer más grande. Ajá, ¿no? Entonces, pues se necesita pues unas piezas de anillos, la disección con dientes y sin dientes, con dientes para piel y sin dientes para tejido interno. Se utiliza el primer y segundo bisturí, las Metzebaum, que son un poquito curvas, esas se utilizan para tejidos, la mayor recta, pues para cortar, pues lo demás, por ejemplo, las suturas, las Kelly para fijar, las Alice y la Rochester, las pinchas Rochester. También están las Farabeu, que están aquí, y pues se utiliza para, no recuerdo su nombre, pero se utiliza para quitar tejido que tenga el producto en la nariz. Y pues estas son fotos que tomamos en la guardia. Y aquí tenemos los tipos de crómico que se utilizan: el crómico 0, el Vicryl 1, igual el crómico 1 y el nylon de 2 ceros. No sé si tengan alguna duda. Bueno, lo que tú estás mencionando ahí se llama perilla de aspiración pediátrica. Es la perilla de aspiración pediátrica. Anteriormente se utilizaba mucho en el parto y en la cesárea. Ahora ya nada más, de hecho la pusieron ahí porque yo exigí que la pusieran ahí. Porque yo le dije a la R4 que aspirara el producto. Haciendo la cabeza se le aspira y luego ya saca todo el cuerpo. Si lo hacen así, las secreciones nasales, no el tejido, no hay ningún tejido. Son las secreciones de las fosas nasales y de la boca, o parte del líquido amniótico, es el que se aspira para cuando él haga la primera inspiración no se lo lleve, porque normalmente se lo llevan. Por eso anteriormente, al nacer el niño, lo primero que hacían era agarrarlo de los piecitos y levantarlo, y quedaba la cabeza colgada como pollito, ¿no? Y le daban la nalgada para que llorara, para que soltara todas las secreciones. Pero eso provocaba hemorragias intracraneanas en el recién nacido y ocasionaba alteraciones muy severas. Entonces, lo que se inventó, lo que se hizo fue una perilla. De hecho, las casas o la familia deben de tener sus perillas de aspiración del número 0 o 00. La que tú presentaste allí, o la que pedimos nosotros, es del 0 o 00, para los recién nacidos, que son perillas de aspiración de secreción. Ya una vez que se realiza, pues entonces ya se extrae al producto, ¿de acuerdo? Y tú entraste a una cesárea tipo Fanesti, que fue la que realizó la R4 a la paciente que
fue recomendada, que fue una indicación de cesárea por elección. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, tú estuviste ahí, viste cómo fueron abriendo las capas y cómo fueron separando las capas y tuvieron cuidado para que no tuvieran hemorragia. Y fue más rápido. Fue la última que tuvimos. De hecho, por cierto, el domingo, ¿no? Sí, Doc. ¿Vale? Entonces, ese es el tipo. ¿Ya terminaste? Ya, Doc. ¿Ya no hay más diapositivas? No, ya solo la de la bibliografía. Ok, entonces, ¿cuántos tipos de cesáreas hay? Pues solo una, ¿no? Y solo una. Pero hay Y si yo varias. te digo que yo puedo hacer una cesárea vaginal, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Incorrecto? No, es correcto. Hay una cesárea, hay tipos de cesáreas que ustedes ya no los conocen, ya no los realizan, pero a mí todavía me tocó hacer cesáreas tipo vaginales. Y entonces ustedes me dirían cómo sería eso. Lo que pasa es que se amplía el cervix, se amplía para que se extraiga el producto y luego ya se resutura. Eso se hacía mucho porque, si ustedes se fijan o se fijaron más adelante, se hacían conizaciones, se llevaban a cabo conos. Ahorita ya se llaman crío, les hacen crío y no tanto conizaciones. Y cuando se les hacía la conización y seguían embarazándose, se fibrosaba mucho el cuello de la matriz, el cervix. Entonces era necesario hacerles una incisión al cervix, que se llama cesárea, para poder extraer el producto y ampliar más el cervix y el canal del parto. ¿Cómo ven? Entonces, obviamente a usted ya no les ha tocado ver otro tipo de cosas. Ya estamos en una medicina más intervencionista, más moderna en ese aspecto. Entonces, pero sí, hay dos tipos de cesárea, entonces, pero la forma de incisiones son diferentes. Son diferentes cesáreas, incisiones a nivel de útero e incisiones abdominales, ¿ok? ¿Algo más? Bueno, ¿Algo que quieras agregar? este, ¿Perdón? ahorita revisando mis apuntes para la presentación, igual la bibliografía, ya por último, decía que hay que revisar la sonda y la orina de la paciente, porque pues en el trabajo de parto pues podemos haber dañado la vejiga. Entonces hay que verificar que no tenga sangrado y que la orina sea pues amarilla o el color natural de la orina, ¿no? Amarillenta, o roja ni naranja. ¿Cuáles son los momentos en los cuales podemos lesionar la vejiga? Cuando usamos pues antes de usar la valva, ¿no? Si no se usa la valva correctamente. Esa es una. La otra, tú lo acabas de decir. Al abrir el útero, se Ah, separa y se separa la vejiga. Esa es la otra. sí, ¿Cuál Doc. es la otra? Pues usamos mal la valva o Que con la valva lo podemos bajar y la podemos lesionar más. ¿Cuál es la otra? no sé. Cuando ponemos la sonda Foley. Al momento de que ponemos la sonda Foley, ahí podemos lesionar también la vejiga. Y por último, ¿cuál es la otra? Tú estuviste en la cesárea. Cuando se está suturando la incisión y se sutura el peritoneo visceral, ahí es donde se lleva a cabo, se puede lesionar otra vez la vejiga. Cuando se sutura el peritoneo visceral, ahí se puede lesionar la vejiga. ¿Sale? Son los momentos en los cuales se puede lesionar una vejiga. ¿Ok? ¿Sale? Sí, Doc. Bien. ¿Dudas para todos? ¿Dudas, compañeros? ¿Compañeros médicos? Yo sí tengo una duda, pero no me acuerdo cómo se llama. Al final de la cesárea se introducen los dedos y la aplastan en el abdomen para sacar los restos. Eso como... Ok. Cuando se hace la cesárea, muchas veces el cuello está cerrado.
o queda obstruido. Entonces lo que haces es introducir el dedo a nivel del cérvix y extraer los coágulos, para que si un coágulo está tapando el sangrado del útero, por eso se contrae, se empuja el útero hacia el cérvix y tú sacas todos los coágulos vaginales y los coágulos que puedan obstruir el orificio cervical. O si está cerrado, con tu dedo lo abres, haces una apertura para que pueda el útero estar sangrando y sacar los restos residuales, porque si no se obstruye y puede ocasionarte infección, o no se contrae el útero y te puede sangrar. Ajá. Entonces, una vez que ya pasa la paciente a recuperación, ahí en ese momento tenemos que tener cuidado, porque la sonda se puede rotar, se puede obstruir, y la vejiga al crecer hace que el útero no se contraiga, y eso puede provocar sangrado. O cuando tenemos parto, posparto, se llena la vejiga por el líquido del suero que le ponemos y pasa a recuperación, entonces tenemos que hacer que la paciente orine para que el útero se contraiga. De lo contrario, puede también provocar sangrado. ¿Ok? Es como cuando le dicen, ¿ya sacaste el sapito? Sacar el sapito quiere decir que retirar los coágulos que hay vaginalmente y a nivel cervical para que no obstruya. Eso es cuando le dicen, ¿ya sacaste el sapito? Es eso, Ángel. Gracias, Bien. doctor. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros médicos, doctoras, doctor Daniel, doctor Mauricio. Una duda, pero bueno, igual y la tengo que leer. ¿Por qué, A ver, Inés. ¿por qué fisiológicamente, aunque sea parto natural, por qué sangra tanto el útero cuando queda, aunque sea un resto muy pequeño? Porque no logra cerrar los vasos uterinos. Acuérdense que cuando está el endometrio, generó arterias espirales hacia el endometrio. Cuando el endometrio se desprende, que se desprende catamenial, esos vasos no logran cerrarse adecuadamente, entonces se les pone la oxitocina para que el útero se contraiga. Al contraerse el músculo, aprieta y también contrae el vaso, la luz del vaso, y eso disminuye el sangrado. Cuando el músculo del útero no se contrae adecuadamente, la luz del vaso sigue sangrando. Entonces, por eso se le estimula los pezones a la mamá para que produzcan oxitocina, para que la oxitocina contraiga el músculo y así disminuyamos el sangrado. Si no, de lo contrario, se extrae, se le vuelve a hacer una limpieza y en algunos casos, cuando son urgentes, se les pone agua oxigenada. ¿Qué provoca el agua oxigenada? ¿Qué provoca el agua oxigenada? Cauteriza. Okay. Cauteriza los vasos que están abiertos, y entonces cauterizar es una forma química de cauterización, y con la contracción del útero ya disminuye el sangrado. ¿Ok? Por eso pedimos agua oxigenada, para que en una forma de reacción química se cauteriza el sangrado y eso disminuye. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, Felipe? ¿No? ¿Daniel? ¿Jimena? ¿Berenice? ¿Cassandra? ¿Auxilio? Ok, bueno. Cuídense mucho, nos vemos mañana a las 8. Por favor, tómense un café a las 7:30. Los quiero ver despiertos. ¿Vale? Cuídense. Saludos. Bye.